Bueno, entonces continuamos con las generalidades. Recuerden que no son reglas, sino son escenarios que nos pueden ayudar a que ustedes puedan ir comprendiendo las diferentes soluciones del método de sustitución. Entonces, vamos con la tercera generalidad. Que hace referencia a algo que habíamos trabajado el día de ayer, que son potencias. Entonces nos vamos a situar con los radicales como para practicarlos. Y cumplen la misma generalidad que la potencia. Por lo general, tratamos de sustituir la base de una raíz. Bien, vamos a empezar con nuestro ejemplo número 1, en el cual vamos a plantear la integral de 3x sobre la raíz de un 2 más x al cuadrado. Todo por dx. Bien, entonces este es nuestro planteamiento de nuestra primera integral. Bueno, entonces siempre es importante, chicos, que se verifique la integral, miremos qué podríamos sacar, verifiquemos por qué no es una antiderivada y por qué sí se convierte en una sustitución, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo sacar desde el principio de esta integral? Podríamos sacar el número 3, que está multiplicándose, ¿sí? De tal forma que nosotros podríamos decir que tenemos 3 veces la integral de x entre la raíz de 2 más x al cuadrado por dx. No es antiderivada, primero porque no podemos separar las integrales, ¿sí? No puedo separar los fraccionarios precisamente porque hay una raíz, ¿sí? Y dentro de la raíz hay una suma. Entonces, por más de que intentemos, no podríamos separar nuestros términos, ¿sí? ¿Por qué otra razón no es posible? La racionalización podría simplificar la raíz del denominador, pero quedaría multiplicándose un término a x. Volvemos al mismo escenario, a la misma problemática. No podemos tener términos multiplicándose porque las antiderivadas lo que nos piden es que los términos sean sumas o restas para hacer las integrales por separado. ¿Listo? En vista de eso, aplicamos sustitución. Entonces nos dice, por lo general, sustituimos la base de la raíz, ¿sí? Entonces nos ubicamos en nuestra base y decimos, toda la base de la raíz sería 2. Por lo general, vamos a tomar esa base como el cambio de variable. Entonces estaríamos diciendo en este orden de ideas que nuestro u va a ser igual a 2 más x al cuadrado. ¿Listo? Continuamos con nuestra derivada. Derivamos a ambos lados de nuestra ecuación. Entonces diríamos derivada de u, nos daría nuestro du. Derivada de 2, pues nos daría 0. Y derivada de x al cuadrado, pues nos quedaría 2x. Y no se nos puede olvidar multiplicar por nuestro dx. Tercer paso, despejamos el dx. Significa que el 2x que está multiplicando lo pasaríamos a dividir de tal forma que nos quedaría du dividido 2x. Y eso sería igual a dx. Hasta el momento lo único que hemos hecho es identificar cuál va a ser el cambio de la variable
y lo que nosotros llamamos los nuevos términos. ¿Preguntas hasta aquí o vamos bien? Me responden porfa por el chat para yo poder estar pendiente de los que están activos, porfa. Listo. Muy bien, chicos, perfecto. Gracias. Entonces seguimos. Teniendo en cuenta que ya tengo esta información, el siguiente paso es sustituir, reemplazar. Entonces, ojo con lo que les voy a mencionar en esta parte. Tengo un 3. Que está multiplicando nuestra integral. Queda ahí intacto, no le podemos hacer nada, ¿no? La integral. Y ojo, muy importante lo siguiente. Tengo un x en el numerador, que la pregunta es la siguiente. No lo utilizamos. Lo único que usted utilizó fue la base de la raíz. De resto no utilizamos nada más, ¿verdad? Por lo tanto, lo que no se utilice debe quedar intacto dentro de la integral, ¿sí? En ese orden de ideas, el x del numerador me toca dejarlo intacto. Nunca lo utilicé, me toca dejarlo ahí quietico. ¿Listo? Seguimos. Esto es un denominador. Si nos fijamos en el denominador, lo único que utilicé fue la base de la raíz, ¿sí? Por lo tanto, la raíz está intacta. No la utilicé, pues me toca dejarla intacta. Lo que está dentro de la raíz sí fue lo que utilizamos, ¿sí? Por lo tanto, lo que está dentro de esa raíz se llama u. Bien. Seguimos. Todo va multiplicado por dx. El dx no es que lo haya utilizado, pero sí lo tengo dentro de los términos originales de nuestro circulito. Significa que reemplazo a lo que equivale ahora s de x. S de x ahora equivale a du sobre 2x. Siempre es muy importante que usted haga como un checklist de la información de la integral a la cual usted está trabajando. Me explico. ¿A qué hace referencia el checklist? Que usted dice, ¿tiene un 3 multiplicando? Sí, ya lo tengo. ¿Tiene una x en el numerador que no utilizo? Sí, ya la tengo. ¿Tiene una raíz que no utilizo? Sí, también ya la tengo. ¿Lo que está dentro de la raíz sí lo utilizó y ya lo cambió? Sí, ya lo cambié. El de x tiene que estar dentro de los términos nuevos. ¿Ya lo modificó? Ya lo modificamos. ¿Sí? Siempre usted va a revisar que no le haga falta ningún término ni ninguna expresión de lo que usted inició. ¿Listo? Cuando ya usted hace esa verificación respectiva, ¿listo? Integra. Pero entonces, ojo lo que yo les decía el día de ayer, yo no puedo integrar con dos variables al mismo tiempo. Entonces usted verifique antes de integrar qué podría sacar de la integral y qué se podría cancelar. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos argumentar es, pues que tengo un x en el numerador que se puede simplificar con una x del denominador. Y que tengo un 2 que se está dividiendo y que lo podríamos sacar de la integral sin ningún inconveniente. Por lo tanto, lo que tenemos es 3 medios de la integral de du sobre raíz de u. Antiderivada que usted ya sabe solucionar, ¿verdad? Porque lo que plantearíamos es que tenemos 3 medios de la integral de u a la menos 1 medio por du. La raíz pasa a potencia y pasa al numerador con exponente negativo, antiderivada que ya hemos trabajado anteriormente. Significa que ya podríamos hacer nuestra integral de tal forma que lo que tenemos es 3 medios. Integramos, nos quedaría u a la 1 medio. Y no se les olvide multiplicar por nuestro fraccionario inverso, que sería 2.
Y como ya integré, pues no se me olvida sumar mi constante de integración. Miramos que se puede simplificar. Entonces podríamos simplificar un 2 del numerador con un 2 del denominador. Y recuerden que nuestra respuesta final no la podemos dejar en términos de u. Por el contrario, debemos reemplazar los términos originales. De tal manera que tendríamos 3 veces ese u a la u medio, de una vez lo puedo dejar como una raíz, ¿verdad, chicos? Y u equivale a 2 más x al cuadrado. Y todo más nuestra constante de integración. Por favor, verifiquen cada uno de ustedes el paso a paso, si tienen alguna pregunta o si hay alguna inquietud. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que trabajamos una raíz, que eso sigue siendo una potencia. Recordemos que la raíz es una potencia. Entonces, por lo general, tratamos de sustituir la base de esa raíz. ¿Listo? Bien. Veamos otro ejemplo, combinando una que otra cosa. Bueno, entonces veamos un ejemplo número 2. Entonces vamos a partir de una integral en la cual vamos a tener raíz de x menos 2 todo al cuadrado y todo dividido entre 4 raíz de x. Y todo por dx. Bueno, entonces, chicos, esta integral que nosotros tenemos acá, verifiquemos qué podemos hacer primero. De todo lo que se tiene, podríamos sacar el 1/4 desde el principio de la integral. Entonces nosotros decimos, listo. Lo primero que podríamos hacer en esa integral es sacar el 1/4 y el resto nos quedaría la raíz de x menos 2 todo al cuadrado entre raíz de x. Todo por dx. ¿Listo? Entonces el primer paso, pudimos sacar el 1/4 de nuestra integral. Esta misma integral que se tiene acá se puede resolver como una antiderivada. ¿Sí? ¿Por qué? Podríamos resolver la potencia, que es un binomio al cuadrado. Y luego se pueden separar los fraccionarios con el raíz de x. Esta integral la podríamos resolver mucho más rápido por sustitución, tratando de no solucionar el binomio al cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miren lo importante. Hay término de raíz, pero también hay potencia. ¿Sí? ¿Cómo sé o cómo identifico que lo que yo cambie la variable es lo correcto? Chicos, cuando usted derive un término, la expresión que usted tiene derivada o los términos que usted derive tienen que estar dentro de la integral original. Si no están los términos, significan dos cosas, o que usted pudo tomar la variable incorrecta o que no se puede resolver por sustitución. ¿Sí? Son las dos opciones que nosotros tendríamos allí. Por lo tanto, empezamos. Si usted dice, profe, voy a trabajar la base de la raíz, porque yo veo una raíz, entonces voy a trabajar la base de la raíz. Entonces miren lo que sucede. Si usted me dice que u es igual a x, la base de la raíz sería solo x, ¿verdad? Si usted me dice que u es igual a x, la derivada me quedaría de x. ¿Sí? Y ojo lo que les digo, en la derivada debe quedar la información de la integral. ¿Sí?
Entonces, lo único que usted encontró dentro de la integral fue el de x. Y le faltó encontrar una raíz, un menos 2, eso elevado a la 2. Por lo tanto, le hacen falta muchísimos términos, no es lo correcto, ¿sí? Pero para eso nosotros vimos el día de ayer que cuando yo tengo una potencia, lo ideal en ese orden de ideas es que nosotros quizá podamos sustituir la base de la potencia, ¿sí? Tengo toda una operación que está elevado a la 2, ¿verdad? Significa que mi sustitución la voy a llamar U a la base de la potencia, por más de que yo tenga una raíz prima en este orden de ideas, toda la base de la exponente, ¿sí? Entonces diríamos que U es igual a raíz de X menos 2. ¿Listo? De tal forma que vamos a derivar, ¿no? Entonces, nuestra derivada, recuerden que ese X es como si fuera a la U medio. Si yo derivo ese X a la U medio, me quedaría 1 medio de X a la menos 1 medio. No dejamos exponentes negativos, significa que me queda 1 medio de X a la U medio positivo. Y dejamos en raíz, significa que eso es 2 raíz de X. ¿Listo? Recordemos que esos son como los paso a paso que usted hace para derivar. Por lo tanto, mi du va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de X. La derivada de menos 2 pues nos daría 0. Y no se me puede olvidar que todo debe ir multiplicado por dx. ¿Listo? Entonces, identifique quién era u, derivamos y ahora despejamos la derivada. Significa que el 2 raíz de x que está dividiendo lo pasaríamos a multiplicar. Y ya tendríamos lo que nosotros denominamos como los términos iniciales. ¿Listo? ¿Cómo sabe usted que esa derivada iba bien? ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando usted derivó, ¿encontró un dx? Sí, ya lo tiene. Encontró una raíz en el denominador. Sí, también la tengo, mírenla acá. Un 2. Recuerden que los números, ya sean multiplicación o división, nunca alteran porque los vamos a poder sacar fuera de la integral. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya usted tiene todo dentro de la integral. Lo que usted derivó tenía una raíz en el denominador, sí, la integral la tenía, y justamente en el denominador. Un dx multiplicando, sí, efectivamente debo tener el dx multiplicándose. Entonces, fíjense que así es donde usted va a ir validando poco a poco y se va a ir acostumbrando a haciéndolo de una forma directa. Lo que usted derive debe estar en la integral. Si usted deriva y esos términos no están o le faltan, replantee la variable o no se puede solucionar por sustitución. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Adrián, Brian, Jenny, Libet, muchas gracias. Entonces, vamos a reemplazar. Desde el principio había un cuarto que no puedo cambiar. Me toca dejarlo ahí intacto. Integral. Empezamos. El raíz de x menos 2 sí lo utilicé. ¿Sí? Y lo llamé u. Entonces me queda u. Pero ese u está elevado al cuadrado. Significa que me toca dejar el término elevado al cuadrado. Hay un denominador común y corriente. ¿Listo? Y en el denominador hay un raíz de x. Entonces, ojo a lo que habíamos mencionado ahorita en el ejercicio anterior. Este raíz de x del denominador no lo utilicé para nada. O sea, en lo que está dentro del círculo no lo utilicé, ¿verdad? Por lo tanto, ese raíz de x me toca dejarlo intacto.
Como no lo usé, me toca dejarlo ahí tal cual. ¿Listo? Por dx. El dx sí está dentro de nuestro círculo. Entonces, reemplazamos a qué equivale el dx, que sería 2 raíz de x por d1. Y usted hace el famoso checklist. Usted verifica el 1/4, ya lo tiene. Listo. La base ya la tiene, dijo que se llamaba u. ¿Debe comprobar que esté al cuadrado? Sí, también lo dejé al cuadrado. ¿Debe haber un denominador con un raíz de x? Sí, también ya tengo el denominador con el raíz de x. Debe haber un dx, que ahora eso se llama 2 raíz de x por d1. Entonces, corroboró que no le haga falta ningún término. ¿Listo? Como ya corroboró, entonces va a solucionar la integral y verifica qué puede sacar o qué se puede cancelar. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que puedo cancelar un raíz de x del denominador con un raíz de x del numerador y puedo sacar el 2 que está multiplicándose. De tal forma que tendríamos 2/4 de la integral de u al cuadrado por du. Antiderivada que usted ya sabe resolver. Y que podría simplificar ese 1/4 como 1/2, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1/2 de u al cubo sobre 3. Y como ya integramos, pues sumamos nuestra constante de integración. Y recordemos que no dejamos la respuesta en términos de u y operamos los términos, ¿verdad? Significa que eso me quedaría, u equivale a raíz de 3 menos 2, todo elevado a la 3 y todo dividido entre 6. Más mi constante de integración. O recordemos que también lo puedo escribir como 1/6, ¿no? De raíz de x menos 2, todo a la 3. Más nuestra constante de integral. Y que sabemos que cualquiera de las dos respuestas pues nos está dando lo mismo. Nos expresa el mismo resultado. Por favor, verifiquen si tienen alguna inquietud o vamos bien. Bueno, perfecto, chicos. Listo. Ah, Dafne ya se pudo conectar a nuestra clase. Muy bien. Entonces déjame, vuelvo y genero listado porque yo te había colocado, no falla, pero sí que habías presentado un inconveniente. Entonces yo ya ahorita vuelvo y genero el listado de asistencia. Listo. Entonces queda claro que nosotros podemos tener raíces y potencias y ojo, pueden estar combinadas. Por eso les digo que son generalidades y no reglas. Lo que se convierte en una regla, chicos, es que lo que usted derive esté dentro de la integral. Eso es lo que se debe cumplir por el momento. ¿Ven? Importante, muchachos. La sustitución se divide en 3. Sustitución simple, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Sustitución compuesta, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a llamar doble sustitución, ¿sí? Entonces, por lo pronto, estamos trabajando lo que nosotros denominamos la sustitución simple. Las generalidades que de pronto se puedan combinar, pero que la idea es que usted pueda irlas practicando paso a paso. Seguimos. Vamos a pasar con la generalidad número 4.
¿Listo? Esa generalidad número 4 hace referencia a los cocientes. En otras palabras, pues a nuestros fraccionarios, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la generalidad? Entonces, lo que nosotros decimos es, por lo general, cuando se tiene un fraccionario sin raíz, sin potencia, ¿sí?, se sustituye el denominador. Entonces, veamos un ejemplo. Partimos de una integral en la cual tendríamos 1 con respecto a 5x menos 3. Todo por dx. Entonces volvemos al mismo panorama, chicos, ¿sí? Verifiquen si es una antiderivada. Entonces, lo primero es que no podemos separar el fraccionario porque hay una resta en el denominador. Significa que separar entre sumas y restas nos va a ser imposible. Por lo tanto, no podríamos hacer antiderivada. El 5 no se puede sacar de la integral porque hay una resta. El 3 no se puede sacar de la integral, pues porque precisamente está restando. Significa que no podemos utilizar tampoco ningún caso de factorización para ese ejercicio que esté allí. Entonces pasamos al método de sustitución. Como es un fraccionario, por lo general, vamos a sustituir el denominador. ¿Bien? Entonces, empezamos. Trabajamos nuestro denominador y estaríamos diciendo U. ¿A quién va a ser nuestro cambio de variable? A todo el denominador, es decir, 5x menos 3. Derivamos. Derivada de 5x nos daría 5. Derivada de menos 3 nos daría 0. Y recordamos que todo debe ir multiplicado por dx. Ya derivamos. Siguiente paso, despejar el dx. Significa que el 5 que está multiplicando pasaría a dividir de tal forma que nos quedaría du quintos igual a dx. Y por lo pronto ya tendríamos lo no se ve cómo retrasado la señal. Ya. Entonces tenemos integral, el 1 sigue ahí intacto, no cambia. Denominador es 5x menos 3, pero si lo cambiamos. Dijimos que ahora ese 5x menos 3 es equivalente a u. Y todo por dx. Pero el dx también está dentro de los nuevos términos, porque lo despejamos. Significa que ese dx es du sobre 5. De tal manera que verificamos antes de integrar qué podríamos sacar. Entonces podemos sacar ese 1/5 de la integral. Y nos quedó la integral de du sobre u. ¿Verdad? O dicho de otra forma, 1 sobre u por du. Que eso sería, ¿a qué equivale esa integral, chicos? ¿Cuál es la integral de du sobre u o de 1 sobre u por du? Perfecto. Logaritmo natural del valor absoluto de u. Eso significa que nuestra respuesta sería 1/5
del logaritmo natural del valor absoluto de u más nuestra constante de integración. Y que sabemos que la respuesta final no me la pueden dejar en términos de u, sino que reemplazamos el término, es decir, que nos quedaría 1/5 del logaritmo natural de u, pero u es 5x menos 3. Y todo más la constante de integración. Y esa sería, pues, nuestra respuesta final. Revísenlo si tienen alguna inquietud hasta ahí, chicos. O si por el contrario, pues vamos bien. Listo, perfecto, muy bien. Esos son los cocientes, entonces por lo general nosotros podemos sustituir un denominador siempre y cuando yo haya verificado que no tenga potencia, que no tenga raíz, porque las puedo encontrar combinadas. ¿Listo? Entonces nos toca tener mucha precaución cuando nosotros tengamos esos escenarios para que no los vayamos a confundir. ¿Listo? Bien. Seguimos. Generalidad número 5. Entonces, nuestra generalidad número 5 hace referencia a los Euler. Entonces, ¿en qué va a consistir los Euler? Por lo general, es común que cuando observemos un Euler se sustituya el exponente del Euler. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. Donde tenemos la integral de 3x por Euler elevado a la x al cuadrado por dx. ¿Listo? Entonces, me proponen la siguiente integral. Volvemos a lo mismo, chicos. Miren si eso es una antiderivada. No hay sumas, no hay restas, no hay forma de separar las integrales, no es antiderivada. ¿Sí? Hay una multiplicación, por lo tanto, deja de ser antiderivada en su generalidad. Miramos qué se puede sacar de la integral. Podríamos sacar el 3. Entonces, lo máximo que podemos hacer por ahora es sacar el 3. Entonces, 3 veces la integral de x por nuestro Euler a la x al cuadrado por dx. ¿Listo? Fue lo máximo que pudimos hacer. Entonces, no puedo sacar nada más, ese Euler no lo puedo sacar porque no tiene un exponente numérico, tiene un exponente de una variable. Entonces, si hacemos uso de la generalidad, yo me tendría que concentrar en este x al cuadrado, ¿verdad? Entonces diríamos, sustitución. Mi u va a ser igual al exponente que es x al cuadrado. Derivamos a ambos lados de la ecuación común y corriente, es decir, que nuestro du sería igual a 2x por dx. Siguiente paso, despejar el dx. Significa que el 2x que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, nos quedaría du sobre 2x y eso sería igual a dx. Entonces ya contamos con los elementos iniciales, ¿sí?, del cambio de nuestra variable. Pasamos a la sustitución.
Entonces diríamos, el 3 queda intacto, no le puedo hacer nada. Integral. Ojo lo que hemos ido mencionando el día de hoy. Esta X que tengo aquí, no la utilicé. ¿Sí? Yo lo único que utilicé fue el exponente de X al cuadrado. Por lo tanto, esa X, como no la usé, me toca dejarla quietica. Por. ¿Listo? Seguimos. Este Euler que nosotros tenemos aquí, tampoco lo utilicé. ¿Sí o no? Entonces, como no lo usé, lo dejo intacto. Seguimos. El X al cuadrado sí lo usé. Y lo cambié. Dije que ahora ese X al cuadrado es U. Por lo tanto, el Euler queda elevado a la U. ¿Listo? Por dx. Listo. Por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El dx no es que no lo haya usado, pero sí lo despejé dentro de los términos originales. Y decimos que dx es ahora du sobre 2x. Listo. Ya sabe, usted verifica todos los términos, hace como su checklist. Siempre es importante, no hace falta que a uno a veces se le olvide algo. El 3, sí lo bajé. X solito lo dejé intacto. Euler también lo dejé intacto. X al cuadrado fue el que cambié, entonces ahora se llama U. Y el de X también lo cambié, ahora se llama du sobre 2x. No me hace falta nada y todo lo llevo en el mismo orden. ¿Listo? Entonces, lo que implica que ya podemos integrar. ¿Qué puedo sacar de la integral? Hay un 2 que está dividiendo, lo podríamos sacar. Es decir, que tendríamos 3 medios de la integral de x por Euler a la u por du sobre x. Únicamente sacamos el 2 del denominador, no más. Verifico, podríamos cancelar una x del numerador con una x del denominador. Y finalmente lo que nos quedó fue 3 medios de la integral de Euler a la u por du. ¿Listo? Entonces, esa integral de Euler a la u por du ya la sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la integral de e a la u por du? El mismo Euler a la u, correcto, Alexa. ¿Listo? Entonces, me quedaría 3 medios de Euler a la u más nuestra constante de integración. Y ya sabemos que no puedo dejar la respuesta en términos de u, significa que nos quedaría 3 medios de Euler a la u, pero u es x al cuadrado, y todo más la constante de integración. Y he ahí nuestra respuesta final. Por favor, verifiquen si tienen alguna duda en algún paso o si podemos continuar, chicos. Sí, correcto. Ya vamos a ver un nuevo combinado. Sí, señorita. Bueno, entonces, por lo pronto, ¿este queda claro para todos? Muy bien.
¿Listo? Gracias Laura, Adrián, María Camila, Alexa. Brian. Bueno, entonces vamos a ver uno combinado. De Euler y fraccionario. A ver cómo nos va. Entonces, nuestro ejercicio nos va a plantear integral de x por Euler a la x al cuadrado sobre Euler a la x al cuadrado menos 2 todo por dx. Bueno, entonces observemos la siguiente integral. ¿Tiene Euler? Sí, pero también es un fraccionario, ¿sí? Entonces usted tiene dos opciones. O utilizar la generalidad del Euler o utilizar la generalidad del denominador, ¿sí? ¿Cuál escoge? Entonces, siempre usted debe revisar lo que derive, ¿verdad? Entonces, ejemplo, si alguien dice, profe, yo me voy a ir por la del exponente del Euler, entonces decimos, bueno, pues sería u igual a x al cuadrado, ¿sí? Y usted puede derivar común y corriente, entonces su du le daría 2x por dx, ¿sí? Ojo con algo, cuando usted derive antes de despejar, usted verifica que tenga la información dentro de la integral. Es decir, usted derivó y encontró un x multiplicando y un dx. Usted va y mira la integral. Efectivamente tiene un x multiplicando y efectivamente tiene un dx. ¿Sí? Y lo que usted ha dicho es que utilizó el exponente y que eso se llama u. ¿Sí? Eso es lo que usted estaría haciendo hasta el momento. Pero ahí le queda un problema, porque le faltaría todo el denominador. ¿Y de dónde lo saca después? ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted esté realizando un método de sustitución, lo que derive tiene que estar dentro de la integral completo. O sea, no le puede faltar nada. ¿Sí? Si le llega a hacer falta algo, como es en este caso, significan dos cosas. O que tomamos mal la variable o que no se puede hacer por sustitución. Por lo tanto, lo que usted dice es, no, solo con el x al cuadrado no soluciono toda la integral. Por lo tanto, vamos a replantear lo que mencionamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo replanteamos? Pues cambiando la variable, ¿verdad? Entonces, si yo digo, no, voy a cambiar la variable por el denominador. De tal forma que yo diga, u va a ser igual a Euler a la x al cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué hice? Me estoy enfocando en el denominador. O sea, ¿que hay Euler? Sí, hay Euler, pero me estoy enfocando en la generalidad que hay un denominador, que es un cociente y que me voy a focalizar en su denominador. ¿Listo? Entonces, ya lo llamé como u. Derivamos. Es un Euler. Entonces, ojo que nosotros ya practicamos cómo se derivan los Euler. Para derivar un Euler es el mismo Euler sin ningún problema. O sea, me queda el mismo Euler a la x al cuadrado por la derivada interna. Recuerden que derivamos el exponente. Entonces, la derivada de x al cuadrado me daría 2x. ¿Sí o no? Derivada de menos 2, 0. Y no se me puede olvidar que todo va multiplicado por dx. Entonces, vuelvo a lo mismo. Verifique las derivadas y los términos de la integral. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿cómo es que hacemos esa verificación? Entonces, empezamos. Debe tener un Euler a la x al cuadrado. Sí, sí lo tengo, míralo. Euler a la x al cuadrado. Debe tener una x. Sí, sí la tengo, mírala. Y multiplicando, debe cumplir la misma forma. Debe tener un dx. Sí, sí lo tengo. Debe tener un denominador con todo y su resta. Sí, sí lo tengo, lo llamé u.
tiene todo, ¿sí? Alguien podría decir, profe, ¿y este 2? Recuerden que los coeficientes siempre los terminamos sacando de las integrales. Lo que a mí me debe preocupar y en lo que yo me debo interesar es en las variables, ¿listo? Entonces fíjense que al derivar usted encontró toda la información que está dentro del ejercicio, ¿sí? A eso nos referimos cuando usted hace sustitución. Las generalidades le ayudan como mientras que usted se va acostumbrando, pero lo primordial es la derivada. Si usted deriva y encuentra la información, ya hay una sustitución. ¿Listo? Entonces, he ahí la diferencia cuando estamos combinando las generalidades. ¿Listo? Entonces, ya verifiqué. O sea, apenas usted derive, usted verifica, ¿sí? Para saber si usted va bien. Como ya verificó y usted se siente tranquilo, entonces continúa y despeja el de X. Entonces, todo el término de Euler, todo este término que está multiplicando, pues lo vamos a pasar a dividir, de tal forma que nos quedaría du dividido Euler a la X al cuadrado por 2X y todo eso igual a dx. Despejamos. Recuerden que ese es nuestro tercer paso. Despejar esa información que tenemos ahí. ¿Hasta acá vamos bien? De cómo logramos deducir las dos generalidades combinadas, la derivada y la información. Listo, muy bien. Entonces, pasamos a sustituir, ¿verdad? Entonces diríamos, empezamos, integral. Entonces, ojo cómo es que empezamos, ¿no? El numerador, todo el numerador, no lo utilice. Recuerden que usted lo único que usó fue el denominador. Significa que como usted no usó ese numerador, toca dejarlo igualito, intacto. Es decir, que me toca dejar el x por el Euler a la x al cuadrado quietico. No puedo hacer nada. Denominador. Todo el denominador usted sí lo utilizó, ¿sí? Todo el denominador completico usted dijo que se llama u. ¿Sí? Ahora, por dx. El dx usted también ya lo tiene. Entonces usted lo despejó y dijo que dx era du dividido el Euler a la x al cuadrado por 2x. ¿Listo? Debe verificar usted que no le haga falta nada. El numerador lo dejó intacto, el denominador se llama u y reemplazó el de x. Ya tiene todo. Verifique que se puede sacar de la integral, ¿no? Entonces usted verifica y usted dice así, tengo un 2 que se está dividiendo y que también está multiplicando, por lo tanto lo puedo sacar de la integral sin ningún inconveniente. Entonces lo que hacemos es operar ese 2 por fuera de nuestra integral. Entonces tendríamos un medio de todo intacto, de mi x por el Euler a la x al cuadrado, todo sobre u, todo por du, y el mismo denominador. Listo. Y usted verifica que puede simplificar. Pues por lo tanto, usted se da cuenta que puede cancelar una x del numerador con una de sus x del denominador, un Euler a la x al cuadrado del numerador con un Euler a la x al cuadrado del denominador. ¿Y qué quedó finalmente? Pues nos quedó un medio de la integral de du sobre u.
Que ya sabríamos que la integral de du sobre u pues nos da logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces nos quedaría un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u más nuestra constante de integración. De tal forma que nuestra respuesta final nos quedaría un medio del logaritmo natural y reemplazamos nuestro u. Desde el principio u era Euler a la x al cuadrado menos 2. Y nuestra constante de integración. Por favor, verifiquemos si tenemos alguna inquietud en nuestro ejercicio. O si por el contrario nos queda claro. Y esa sería una integral combinada. Digamos que la mayoría de las integrales siempre van a estar combinadas, ¿sí? Pero pues precisamente la idea es que para eso son sus talleres, para que ustedes empiecen a practicar y empiecen a diferenciarlas cada una. Entonces, claro cuando estamos trabajando el Euler solito y claro cuando lo estamos ya trabajando con un fraccionario. Listo, Juan Camilo, gracias. Brian, Andrés, Laura, Eni, Lilibet, muy bien. Uber, listo. Entonces, pasamos a otra generalidad, ¿bien? Entonces, generalidad 6, logaritmos. Sucede, chicos, que nosotros no hemos visto la integral del logaritmo. Y aquí no va a ser la excepción. Por sustitución no se resuelve un logaritmo. Nos podemos ayudar y por eso sustituimos los logaritmos, ¿listo? Entonces, la generalidad precisamente es que cuando usted observe un logaritmo, se debe sustituir el logaritmo completo. Ojo, siempre y cuando no se puedan aplicar propiedades, ¿no? Recuerden que, digamos, las antiderivadas los tuvieron que ustedes acostumbrar a dos cosas. Uno, aritmética. Dos, propiedades. Y tres, a separar las integrales. Eso fue lo que prácticamente los tuvo que ir adecuando sus diferentes talleres, ¿sí? Entonces, si ya pasamos al método de sustitución, significa que usted tuvo que haber descartado propiedades. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que por lo general se sustituye el logaritmo en su totalidad descartando propiedades primero, ¿no? Se lo voy a poner en OIC. Listo. Entonces, veamos un ejemplo.
vamos a partir de la integral del logaritmo natural de x sobre 3x y todo por dx. Listo. Entonces tenemos esta integral. Entonces, ¿qué hacían ustedes en sus antiderivadas? Mirar si había propiedades del logaritmo. Aquí el logaritmo no se le puede hacer nada porque no tiene ni un número que lo esté multiplicando, no tiene la base un exponente, no podemos hacer nada, ¿sí? Para aquellos que digan, profe, se cancelan las x, imposible, ¿sí? Porque la x del logaritmo es una base, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no podríamos cancelar ese x con el del denominador. Sacar de la integral, lo máximo que podemos sacar de la integral sería el 1/3. Y nos seguiría quedando el logaritmo natural de x sobre x. ¿Sí? Entonces, imposible resolverlo por antiderivadas. Entonces, pasamos al método de sustitución. Entonces, ¿qué nos dice? Es un fraccionario. Volvemos a lo mismo. Fíjense que aquí ya va combinada. Entonces, algunos pueden decir, profe, es un fraccionario, sustituyo x. Bueno, pues hágalo. Usted puede decir que u es igual a x. Y deriva. Listo. Recuerde que en la derivada debe estar la información de la integral. Entonces usted puede empezar diciendo, listo, tengo un dx, tengo un dx. Perfecto. El x se llama u. Perfecto. ¿Y de dónde saca el logaritmo? Le quedó faltando información. ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia de que cuando usted derive, verifique si va por buen camino. ¿Sí? Entonces usted dijo, pero profe, es la generalidad del denominador. Entonces mi respuesta ante eso sería, pero tiene un logaritmo. ¿Sí? Y por lo tanto, debemos sustituir todo el logaritmo. De tal forma que nuestro u, por más de que tengamos un fraccionario, pues prevalece el logaritmo natural. Entonces nuestro u sería logaritmo natural del valor absoluto de x. Y derivamos común y corriente. Entonces du sería igual. Derivada del logaritmo natural de x, pues nos daría 1 sobre x y todo por dx. Y usted va y verifica. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, el de x ya lo tengo. El logaritmo natural de x ya lo tengo. Dije que era u. En la derivada debo tener la misma forma. Debo tener un x en el denominador. No un x cualquiera, en el denominador. Entonces usted viene y mira, sí, tengo un x en el denominador. No le hace falta nada, no le sobra nada, va por buen camino. Hay una sustitución. ¿Listo? Entonces, como usted ya hizo sus validaciones, perfectamente despeja el de x, que sería el siguiente paso. Entonces usted dice, el x que está dividiendo pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar, entonces quedaría x por du igual a dx. Y ya contamos con los términos iniciales. ¿Listo? Y pasamos a la sustitución. Entonces diríamos, el 1/3 queda intacto. ¿Listo? Nuestro 1/3 no cambia. Integral. Logaritmo natural, sí, usted lo utilizó. Usted dijo que ese logaritmo natural se llama u. Denominador es una x. Nunca la usó. ¿Sí? Usted no utilizó esa x. Por lo tanto, me toca dejar esa x intacta. Por dx, sí lo tiene. Usted ya lo tiene despejado. Su dx equivale a x por du.
y ya reemplazó toda la información. Mira si se puede sacar algo, no puedo sacar nada, pero sí puedo cancelar las X. Una X del numerador con una X del denominador, las podríamos cancelar. De tal manera que lo que nos quedó fue 1/3 de la integral de u por du. Antiderivada que usted ya sabe hacer. Por lo tanto, nos quedaría 1/3 de u al cuadrado sobre 2, más nuestra constante de integración. Operamos, significa que yo lo puedo dejar como 1/6 de u al cuadrado, pero reemplazamos a qué equivale u, ¿verdad? Por lo tanto, u es logaritmo natural del valor absoluto de x y todo está elevado al cuadrado, más su respectiva constante de integración. Ya sabemos que por escritura podría dejar también todo dividido entre 6. Entonces, es decir, puedo dejar logaritmo natural del valor absoluto de x, todo elevado al cuadrado, y eso dividido entre 6, y es lo mismo. ¿Listo? Por escritura, ese 2, todo lo que está elevado a la 2, también lo podría dejar como logaritmo natural de 2 del valor absoluto de x, todo sobre 6 más la constante. Importantísimo, chicos. Este 2 no es de la base. O sea, no, nunca me vayan a poder colocar, no me pueden colocar logaritmo natural de x al cuadrado. Profe, ¿eso equivale a eso? No, falso. Lo que estoy diciendo es que hay dos logaritmos, no una base al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero expresar dos logaritmos, el exponente se le coloca en el ln, como se los dejé aquí. ¿Sí? Entonces, estas tres respuestas todas son verdaderas. Lo único que está cambiando es su forma de escritura. Por favor, verifiquen si el ejercicio es claro o tienen duda en alguna parte, muchachos. Muy bien, chicos. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de logaritmos. A ver. Entonces, partamos de la integral de 3 elevado al logaritmo natural de x sobre x. Todo por dx. Bueno, entonces revísenlo cada uno, inténtenlo solucionar qué van a proponer. Son las 10:14 a las 10:17. 3 minuticos y lo miramos.
2, 3. ¿Listos, chicos? Bueno, entonces veamos a ver cómo les queda. Tenemos 3, no lo puedo sacar de nuestra integral. Imposible. ¿Listo? Porque es una base, no un valor numérico. X no se puede sacar, logaritmo no se puede sacar. No hay propiedades que me sirvan para cancelar el logaritmo natural o utilizar otra propiedad de las que hemos venido trabajando. Por lo tanto, partimos de la sustitución y estaríamos diciendo que U va a ser igual al logaritmo natural de X y derivamos. Entonces tendríamos nuestro de U y ese de U sería igual. Derivada del logaritmo natural de X, pues nos daría 1 sobre X por dx. Y usted verifica, ¿no? Entonces usted cuando ya derivó, verificó que debe tener una X en el denominador, sí la tiene dentro de la integral, ya tiene el logaritmo y ya tiene el de X. ¿Sí? Entonces podemos despejar el de X, el X que estamos dividiendo pasaría a multiplicar, es decir que nos quedaría X por du igual a dx. Y tendríamos los términos para modificar o para sustituir. Entonces, empezamos. Integral. El 3 nunca lo utilicé. Me toca dejarlo ahí intacto. El exponente sí lo utilicé. Dijimos que el logaritmo natural de x ahora es u. ¿Verdad? Denominador. Ese x del denominador nunca lo usé, chicos. ¿Sí, no? O sea, estaba ahí, pero no lo utilizamos en lo que está dentro del circulito. Entonces, dejamos intacto el x. Por dx, que sí está dentro de nuestro círculo, que sería x por dx. Listo. No puedo sacar nada de la integral. Por más de que quiera ese 3, es una base, no un valor numérico. Significa que lo máximo que podemos hacer es cancelar las x. X del numerador con nuestra x del denominador. Y nos quedó la integral a solucionar, que es 3 a la u por du. Entonces vamos a recordar cómo resolver esa integral. Importantísimo. Ahí utilizamos la propiedad de que cuando yo tengo una integral de a la x por dx, es decir, que un número está elevado a una variable, ¿sí? Yo no le puedo sumar 1 al exponente. O sea, yo no podría decir que queda u más 1. Falso, porque u es una variable. Recuerden que todo lo que está aquí dentro del circulito fue lo que nosotros llamamos cambio de variable. ¿Sí? Y como es un cambio de variable, pues eso no le puedo sumar 1. Entonces, por lo tanto, la propiedad, cuando yo tengo un número elevado a una variable, lo que nos dice es que queda ese número elevado a la misma variable, queda igualito, pero todo dividido entre el logaritmo natural del número, más la constante. Entonces, si nosotros recordamos la propiedad, la vamos a poder utilizar en nuestra integral, de tal forma que poder integrar 3 a la u, pues va a ser muy sencillo porque va a ser equivalente a 3 a la u, el mismo 3 a la u, pero dividido entre el logaritmo natural de 3. Y eso más su constante de integración.
en donde no puedo dejar el u, sino que debo reemplazarlo por su término original. Es decir, que nuestra respuesta quedaría 3 elevado al logaritmo natural de x, todo dividido entre logaritmo natural de 3 más nuestra constante de integración. Entonces, verifiquémoslo si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Dudas en algo, chicos, o vamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, vuelvo y pregunto si alguien tiene alguna duda y si no, continúo. Bueno, entonces vamos a seguir. Nuestra séptima generalidad hace referencia a las funciones trigonométricas, pero pues ya no con tema de ángulos, ¿no? Entonces, hacemos referencia a las funciones trigonométricas cuando estamos hablando de multiplicación o de cocientes. Entonces vamos a dar inicio con la primera, que hace referencia a la integral de tangente del ángulo. Entonces, si ustedes verifican en sus 6 integrales inmediatas, integral de tangente no está, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le vamos a empezar a denominar integrales no inmediatas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa una integral no inmediata? Pues que no está dentro de las 6 que ya vimos, que nos toca calcular esa integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando no están dentro de esas 6 que tenemos allí explícitas? Como nos va a tocar calcularlas, el primer paso o el procedimiento, pongámoslo así acá, ¿sí? Ese procedimiento, el primer paso, va a ser reemplazar una identidad básica o pitagórica, dependiendo del ejercicio. ¿Listo? Entonces el primer paso
va a ser reemplazar identidades. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos cuál es la identidad básica de tangente, ¿sí? Entonces, la identidad básica de tangente es seno del ángulo dividido coseno del ángulo. ¿Listo? Y por lo tanto, las generalidades, las 6 generalidades que ya hemos visto hasta el momento, también aplican para las funciones trigonométricas. Eso no cambia en nada. Significa que si tengo un fraccionario, por lo general, pues mi sustitución tendrá que ser el denominador, ¿sí? Por lo tanto, como eso no cambia, pues nuestro u va a ser igual a coseno del ángulo y vamos a derivar común y corriente, ¿sí? De tal forma que derivada de u pues nos daría du y derivada de coseno sabemos que nos daría menos seno por su respectivo de x. Y usted hace lo mismo, verifica. Como en la derivada le dio un seno, significa que en la integral debe tener un seno multiplicándose. Y en efecto, allí cuenta con él. ¿Qué pasa con el signo negativo? Pues recuerde que si usted un 2 que está multiplicando lo saca de la integral, un medio, pues el signo negativo es como si fuese un menos 1 que está multiplicándose, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es sacar ese menos 1 de la integral, es decir, ese signo negativo saldría de nuestra integral. De tal manera que podemos despejar, entonces nos quedaría nuestro du dividido entre menos seno del ángulo, y eso será igual a dx. Ya tendríamos nuestros términos de cambio de variable, nuestros términos iniciales para sustituir. Entonces, por lo tanto, empezamos. Diríamos integral, ¿sí? Y estaríamos mencionando que el seno nunca lo utilizamos. Ese seno del numerador está intacto. Significa que, pues de la misma manera, lo vamos a dejar intacto dentro de nuestra integral. Nos quedaría seno del ángulo. Denominador, estaríamos diciendo que equivale a coseno, si lo utilizamos, ¿sí? Y dijimos que ese coseno equivale a u. Y nos quedaría el de x, que también lo tenemos despejado, que sería du sobre menos seno del ángulo. Importantísimo, ese seno no está significando resta, ¿no? Recuerden que ese seno está significando multiplicación. Por lo tanto, sacamos ese signo negativo desde el principio, de tal forma que nos quedaría seno de x sobre u por du sobre seno de x. Verificamos que en efecto podríamos cancelar seno del numerador con seno del denominador. Y lo único que nos quedó fue menos la integral de du sobre u. Que ya sabemos a qué equivale, ¿no? Decimos que la integral de du sobre u sería logaritmo natural del valor absoluto de u. Nos quedaría menos logaritmo natural del valor absoluto de u más nuestra constante de integración. Y reemplazamos el valor inicial, o sea, ¿qué equivale u desde el principio? Entonces nos quedaría menos logaritmo natural de coseno del ángulo más la constante de integración. Por favor, revísenlo hasta ahí para poder explicar algo de las propiedades de ese logaritmo, por si hay alguna inquietud o si vamos bien. Profe, qué pena. Dime. Es que en la parte donde
se hace la derivación para hallar u y de x. Se me fue el internet, entonces no alcancé a ver y cuando pues regresé ya estaba todo, esa parte. Estamos partiendo de que tienes integral de tangente, ¿sí? Entonces, Ujú, esa integral de tangente reemplazas las identidades básicas, que es seno sobre coseno. ujú. Por lo tanto, son las mismas propiedades de las generalidades que hemos visto hasta el momento. Si es un fraccionario, pues intentarías derivar el denominador. Y eso fue lo que hicimos. Decir que u sería igual a coseno. Y derivas a ambos lados de la ecuación común y corriente. Entonces, por lo tanto, derivada de coseno es menos seno. Despejas el de x, pues el menos seno que está multiplicando pasaría a dividir y es los mismos pasos de la sustitución. Vamos a ir a reemplazar, ¿sí? Ah, ok. Entonces, Sí, es el parte seno de las integrales inmediatas, ¿sí? es una integral inmediata porque no está dentro de las 6 integrales que nosotros tenemos y nos toca calcularla. Ah, ok. Entonces, ahí vamos, ¿sí? Listo. Gracias, profe. Era ese Ajá. pedacito. Gracias. Muy bien. Entonces, importante, tangente es una de las integrales no inmediatas, pero tiene dos respuestas, ¿sí? Sucede, chicos, que por lo general, ahí sí, lo ideal es que los logaritmos no se operen con coeficientes negativos. Entonces, lo ideal es operar logaritmos con coeficientes positivos. ¿Qué significa eso? Que no quiero ver ese menos logaritmo. Lo necesitamos positivo. ¿Listo? Entonces, es posible cambiar el signo del logaritmo cambiando la operación contraria de la base del logaritmo. Es decir, yo puedo quitar ese signo negativo del logaritmo si cambio la operación de la base. ¿Cuál es el tema? Pues que coseno no tiene ninguna operación, ¿sí? Pero nosotros podemos construir una operación con las identidades básicas. Es decir, yo puedo tener menos logaritmo natural de coseno, solo lo voy a reescribir aquí, y es lo mismo que tener menos logaritmo natural de 1 sobre secante. ¿Qué fue lo que aplicamos acá en este pedacito? Identidad básica de coseno, eso fue lo único que hicimos. ¿Sí? ¿Con qué fin lo hicimos? Con el fin de ver una operación, ¿sí? Entonces, ¿qué operación está haciendo el secante? Dividiendo, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es, si usted quiere trabajar el logaritmo positivo, usted lo puede hacer sin ningún problema, positivo, pero la base debe cambiar la operación contraria, es decir, que si el secante está dividiendo, lo debo dejar multiplicando. Y esas son las dos respuestas válidas que tiene la integral no inmediata de tangente.
Entonces, en la mayoría de los textos, en las fórmulas que a ustedes les aparece por internet, siempre les va a aparecer pues la que el logaritmo es positivo. Recuerden que siempre llegamos a una respuesta a su mínima expresión utilizando todas las propiedades necesarias. Pero no quiere decir, por ejemplo, en un ejercicio de una integral, que usted me lo deje como menos logaritmo natural de coseno esté mal, ¿no? Es correcto. Lo que sucede es que usted debe recordar que por lo general no trabajamos logaritmos negativos y por lo tanto la integral de tangente es logaritmo natural de secante. Profe, qué pena. Sí. Es que no entiendo por qué quedó secante únicamente. Sé que como está dividiendo pasa a multiplicar, Ajá. pero no se supone que quedaría, o sea, porque el signo cambió, o sea, en eso no sé en qué afectó al signo, porque Otra vez, la propiedad te dice, cuando un logaritmo es negativo de una base que, por ejemplo, tenga a más b, te dice, el logaritmo queda positivo siempre y cuando cambies la operación de la base. Entonces, ¿cuál es la operación contraria a la suma? La resta. Entonces, por ejemplo, queda a menos b. Eso es lo que te dice la propiedad, ¿sí? Un logaritmo negativo puede cambiar a positivo si cambia la operación de la base, ¿sí? Entonces, si yo lo que tengo es menos logaritmo de 1 sobre a, puedo dejar el logaritmo positivo, pero a que estaba dividiendo debe quedar multiplicándose. Eso es lo que te dice la propiedad cuando estás trabajando logaritmos negativos. Entonces, por lo tanto, como nuestro logaritmo estaba negativo y teníamos 1 sobre secante, al hacer uso de la propiedad, lo que decimos es que el secante ya no queda dividiéndose, sino queda multiplicándose. listo, profe, ya, muchas gracias. Sí. Y cualquiera de las dos respuestas es válida. Entonces, por lo tanto, la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno o logaritmo natural de secante. Que lo ideal es siempre trabajarla como logaritmo natural de secante, pero no quiere decir que no la puedan trabajar como menos logaritmo natural de coseno. Eso es lo que nosotros tenemos la integral de tangente. Es una integral no inmediata y la forma de resolverla es por sustitución. Entonces, ahora, si eso es claro, ustedes solitos van a hacer la integral de cotangente. ¿Listo? Entonces, son las 10:41, tenemos hasta las 10:50 para que ustedes repliquen el paso a paso y ahorita verificamos si les quedó de forma correcta, chicos. Profe, una pregunta. Dime. Esta propiedad también es válida, digamos, si está, digamos, el valor absoluto de una potencia o de una raíz. No, digamos que, ejemplo, si tú tienes menos logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 3, la operación es la raíz completa. O sea, sería falso que tú me digas logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado menos 3, eso estaría mal. ¿Sí? Porque la operación es que aquí hay un 1 multiplicando a la raíz. ¿Sí? Y en ese orden de ideas no hay forma de transformar esa raíz en un denominador. ¿Sí? Entonces, hay casos en donde tú puedas aplicar esta propiedad y hay casos en los que no es posible. Si por el contrario tú tuvieras menos logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado más 3 menos 3, un ejemplo, hay una operación dentro de la base. ¿Sí? Entonces, como hay una operación dentro de la base, lo que tú estarías diciendo es que la resta la pasas a suma.
Entonces, lo que debes tener pues precaución al momento de aplicar la propiedad es que tú veas que hay una operación. En el caso de la función trigonométrica, pues fue sencillo, porque tenemos las identidades, pero no quiere decir que para todos los ejercicios siempre podamos hacer uso de la propiedad. ¿Sí es claro a lo que me preguntas, Miguel Ángel? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muy bien.
Muy bien, ¿cómo les quedó la integral del cotangente, chicos? Logaritmo natural de seno de x. Correcto. Esa es la integral que nosotros denominamos no inmediata. Se hace por sustitución y es logaritmo natural del valor absoluto de c más su constante de integración. Profe, pero ahí estaba dando negativo. No creo. Entonces lo tienes mal. Es que Sucede que cuando empezamos la integral del cotangente había es negativo. coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Por lo tanto, nuestra sustitución en este caso es seno y derivada de seno es coseno positivo. Despejan su dx. Profe, discúlpame, ¿no había un negativo en la del cotangente o estoy mal? No, eso no es un negativo, es el ejercicio integral del cotangente, común y corriente. Ah, perdón, es que yo pensé que era un negativo. No, señorita. De tal forma que ustedes plantearían su integral de coseno, dejan intacto su coseno, denominador sería u, y su dx pues es du sobre coseno. Pueden cancelar los dos cosenos y queda la integral de du sobre u. Es decir, logaritmo natural de u más su constante, en donde u es n. Y esa sería nuestra respuesta a nuestra integral. ¿Listo? Bueno, entonces sí, ahí no había signos, fue el puntico de ejercicio. Recuerda que estamos haciendo integral de cotangente, no, los menos no partimos de ese escenario, para que lo corrijas allí. Bien, chicos, entonces, estas son las integrales no inmediatas, que efectivamente es cuando lleguemos a alguna integral de las cuales no tenemos, pues nos va a tocar calcularla, y por lo pronto tangente y cotangente se resuelven por sustitución. ¿Listo? Entonces, día sábado, voy a utilizar la primera hora de la clase para continuar con tema. Necesito terminar el tema de las generalidades. Cierra con, ya son 7 generalidades, no son más. Pero la idea es ver una combinada de las funciones trigonométricas. Así como vimos combinadas de las anteriores, también veamos una combinada para esta, cosa que ya podamos cerrar con toda la explicación de sustitución simple. ¿Listo? Recuerden que sus talleres de antiderivadas ya están listos para entregar plazo máximo el día de mañana, de tal forma que ahí ya se puedan empezar juiciosos con los de sustitución. E importante, vamos a iniciar sustitución con el texto de Arya, ¿listo? Para que ustedes verifiquen las páginas y cuáles son los ejercicios que vamos a iniciar, de tal forma que ya empiecen, cosa que el sábado, pues yo voy a utilizar una hora para explicación, para terminar el tema de trigonométricas, y en la otra hora, pues igual tenemos nuestra franja tutorías para empezar con las dudas de los ejercicios que ustedes alcancen a revisar de aquí al día sábado. Profe, es que yo por motivos laborales